El mar guarda secretos que pueden permanecer ocultos durante siglos. En 1944, un submarino alemán se sumergió en las profundidades y nunca regresó. Sus 44 tripulantes quedaron sumidos en un silencio eterno. Durante 61 años no se supo nada de él, hasta que unos buzos se toparon con una sombra retorcida en las oscuras aguas del Golfo de Génova. Medio enterrado en el lodo, con la proa levantada como un último grito, aquel pecio resultó ser el U-455. Pero, ¿qué ocurrió en aquellas últimas horas? ¿Fue el fuego enemigo, una mina oculta o la traición de aguas conocidas? Hoy descubriremos la trágica e inolvidable historia del U-455. La Segunda Guerra Mundial fue una época marcada por innumerables pérdidas bajo el mar. Cientos de submarinos quedaron silenciosamente sepultados en las oscuras profundidades de los océanos. Algunos fueron destrozados por torpedos enemigos, otros chocaron contra minas invisibles. Algunos simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Incluso después de décadas, muchas de estas pérdidas siguen siendo misterios sin resolver. Entre las más inquietantes se encuentra la historia del submarino alemán U-455. El U-455 era un submarino tipo Big, encargado por la Alemania nazi en 1941. En aquel momento, esta clase constituía la columna vertebral de la flota submarina alemana. Esta bestia de acero, de 67 metros de eslora, transportaba una tripulación de 44 hombres. Su misión era cortar las líneas de suministro de los aliados, lanzar torpedos contra los barcos enemigos y asestar golpes decisivos al comercio marítimo, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. Pero, ¿qué diferenciaba a este submarino de los demás? ¿Por qué se sigue recordando después de tantos años? Aquí es donde comienza el verdadero misterio. En enero de 1944, el U-455 zarpó del puerto de La Spezia, en Italia. Su misión era operar en el Mediterráneo contra la flota aliada. Sin embargo, tras este viaje, nunca más se volvió a saber nada del submarino. Según los registros alemanes, simplemente se le dio por perdido. Sin mensajes de radio, sin llamadas de socorro. Era como si el U-455 se hubiera fundido con la oscuridad del mar junto con su tripulación. Pasaron décadas. Entonces, en 2005, un equipo de buceo que realizaba investigaciones frente a la costa de Génova, Italia, hizo un escalofriante descubrimiento a 120 metros bajo la superficie. Una gran sombra detectada por el sonar resultó ser, tras una inspección más detallada, un submarino. Una investigación más profunda reveló que se trataba del U-455 alemán, perdido hacía mucho tiempo. Pero el detalle más sorprendente fue que el submarino se encontró casi intacto. Aunque su casco estaba cubierto de lodo y envuelto en algas, gran parte de su estructura había sobrevivido. Incluso su periscopio seguía en pie. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más escalofriante fue el hecho de que el submarino nunca se había abierto. Esto significaba que los 44 tripulantes probablemente seguían dentro. Las observaciones de los buzos fueron igualmente notables. Detectaron una gran grieta y una marca de impacto grave en la proa del submarino, probablemente causada por la explosión de una mina. También se observaron grietas y deformaciones menores en varias partes del casco, aunque el buque había conservado en gran medida su integridad. Alrededor de los restos, los buzos encontraron accesorios oxidados, cables caídos y hélices cubiertas de algas. Uno de los detalles más inquietantes fue el periscopio, que seguía apuntando hacia arriba, como si la tripulación hubiera estado tratando de escanear los alrededores en sus últimos momentos. Asimismo, se hallaron restos de municiones en la cubierta del submarino. Las escotillas de los torpedos estaban cerradas, lo que sugiere que la tripulación no se estaba preparando para un ataque, sino que se encontraba en tránsito. Los buzos también observaron abolladuras en el casco causadas por la inmensa presión del agua, lo que indica que el submarino había chocado violentamente contra el lecho marino al hundirse. En este punto surge una terrible pregunta. ¿Murió la tripulación en el interior por falta de aire o hubo otra causa? ¿Por qué no pudo el submarino volver a la superficie? Cuando los investigadores examinaron los restos con más detalle, surgieron datos intrigantes. El más evidente era el importante daño sufrido por la proa del submarino, que se cree fue causado por la explosión de una mina. En aquella época, los aliados habían minado intensamente el mar Mediterráneo. Si el U-455 chocó con una mina mientras se desplazaba en secreto, la explosión podría haber provocado que el submarino se llenara de agua.
Sin embargo, existen otras teorías. Algunas sugieren que el submarino se hundió debido a un fallo técnico, tal vez un incendio en el generador de oxígeno o una explosión en la sala de torpedos. En tal caso, el U-455 podría haber caído a las profundidades antes de que la tripulación tuviera oportunidad de enviar una señal de socorro. Una de las posibilidades más escalofriantes es que el submarino fuera víctima de sus propias armas. Mientras transportaba minas, el U-455 pudo haber detonado accidentalmente sus propios explosivos, un error fatal que selló el destino de la tripulación. Hoy en día, las condiciones del mar en el lugar del naufragio hacen que el buceo sea extremadamente peligroso. Por esta razón, los investigadores nunca han intentado abrir el submarino. Dado que aún puede contener munición activa, la más mínima perturbación podría provocar una explosión masiva. Por lo tanto, el U-455 sigue yaciendo en silencio en el fondo del mar, como una tumba intacta. El aspecto más escalofriante del descubrimiento es la completa ausencia de luz a la profundidad a la que se encuentra el submarino. Cuando los buzos encienden sus linternas, el enorme casco de acero emerge lentamente de la oscuridad. El silencio de las almas atrapadas en su interior durante décadas se siente casi tangible. Es como si el submarino fuera un instante congelado en el tiempo. Este descubrimiento no solo tiene importancia histórica, sino también un profundo significado emocional. Durante años, las familias de los 44 tripulantes nunca supieron que había sido de sus seres queridos. Quizás algunos aún esperaban que algún día volvieran a casa. Pero la verdad permaneció oculta en las profundidades del mar. Hoy en día, los restos del U-455 son un inquietante recordatorio de la crueldad de la guerra y de los secretos que guarda el océano. Lo que en su día fue un arma temible, el submarino descansa ahora como un monumento silencioso, tanto a los marineros perdidos como a los misterios de las profundidades. ¿Qué crees que ocurrió en el último viaje del U-455? ¿Fue una mina, un error fatal o algo mucho más misterioso que nadie ha descubierto aún? ¿Quién sabe? Quizá el mar siga guardando este secreto para siempre.